Continuamos con información y tenemos que hablar acerca del proceso de vacunación masiva que ya se anuncia en nuestro país, del lote de vacunas también que ya llega para poder acompañar a este proceso y para poder hablar de nuestra situación frente a la pandemia y la vacunación. El doctor Vigilio Preto, epidemiólogo, nos acompaña, es un especialista que estuvo acompañando también con información a la población desde el inicio de esta pandemia. Doctor, un placer tenerlo nuevamente con nosotros, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a usted, un placer estar en su programa. Para nosotros, doctor, es un placer el poder informarnos y asimismo también informar a la población sobre lo que estamos viviendo. Se ha hablado acerca de la llegada de este avión Hércules con 228,000 dosis de vacunas AstraZeneca. Estamos hablando de un proceso de vacunación masiva, pero ¿podemos evaluar, doctor, cómo estamos viviendo todo este proceso? ¿Cómo calificaría usted el proceso de inmunización que se está haciendo en nuestro país? ¿Es un proceso aceptable? ¿Se está viviendo lento? Bien, en términos generales, el gobierno ha hecho un plan que se está cumpliendo, digamos, de una manera casi regular. Entonces, lo más importante es que menos el sector más afectado, el sector salud, ha sido ya vacunado casi en su totalidad. Esto, atención de los servicios de salud. Por cuanto si muere o enferma un personal de salud y peor un médico especialista, se cierra un servicio de salud y la población queda sin atención. Claro. Y los demás quedan en cuarentena. Entonces no hay atención adecuada, tenemos ya una disminución de la atención ofertada a la población. Por otra, se ha empezado ya la vacunación de la población con digamos, enfermedades de base, los pacientes con cáncer y con diálisis, que son, digamos, extremadamente de riesgo para poder, digamos, entrar en una causa grave. Entonces, se está cumpliendo. Y con la vacuna AstraZeneca, que estaba ya priorizada, se empezaron a dar otros grupos poblacionales, como son los demás pacientes con enfermedad de base y los de la... Yo estimo que lo más importante es que todos los laboratorios del mundo en este momento han hecho la producción masiva y una competencia de precios. Entonces, con seguridad la oferta y se podrá acelerar la adquisición de vacunas. Yo creo que eso es muy importante que el país priorice, ¿no? Podemos poner el ejemplo de Chile, que ha dejado de lado todo el aspecto social, económico, para darle prioridad a la salud, y luego de ello entonces empieza a recuperar todos los sectores. Doctor, por otro lado, se habla de esta vacuna, la vacuna AstraZeneca, que es la que llega al país, y hablan de sus aspectos positivos. Es una vacuna barata, es una vacuna de fácil almacenamiento también, facilita mucho las cosas a su llegada al país, pero por otro lado se cuestiona la efectividad, se cuestiona de que en muchos países en el mundo ya se ha prohibido el ingreso de esta vacuna. ¿Qué pasa con la AstraZeneca? Sí, hay toda una situación que debemos entender. Todas las vacunas, las de antes, pueden tener algún efecto adverso, y para eso se tiene un sistema que se llama el ESAVI, miento de eventos adversos a la vacunación. Entonces, esto es muy importante y puede presentarse. Medimos los riesgos, la cantidad de fallecidos que tenemos, por la potencialidad de un fallecido que pudiera haber más de 100,000 o más dosis que se tenga. Realmente el beneficio es enorme. Ahora, ocurrió sobre un efecto de coagulación, ha sido ya descartada, todos han vuelto a retomar la vacuna AstraZeneca como importante, y lo que usted menciona, su almacenamiento. Entonces, ya desde el año pasado nosotros estamos en esa situación del mecanismo COVAX, priorizados, como un país priorizado para tener la cantidad, digamos, para la población de riesgo en forma gratuita incluso, y que el gobierno ha continuado, y es evidente que podamos contar con él.
Doctor, usted siempre ha hecho mucho énfasis no solo con lo que se debe hacer desde las autoridades y el sector de salud, sino también el comportamiento de la población. ¿Cómo debe ser ese comportamiento de los vacunados? Porque mucha gente piensa que... Acaba de tocar un tema demasiado importante. La vacuna es una esperanza. La realidad es que si no llegamos a una cobertura superior al 30%, cuando menos, no estaremos hablando de una protección masiva adecuada que llamamos nosotros protección de baño. Entonces, las medidas tienen que cumplirse absolutamente. El que recibe por primera vez su primera dosis, cuidarse el doble que los demás, porque no tiene una cantidad de anticuerpos suficientes para la enfermedad. Y cuando le colocan la segunda dosis, cuando menos de 10 a 15 días, igual protegerse porque no tiene todavía para prevenir la enfermedad. Dada esta circunstancia, entonces, los mecanismos de barrera, todo aquello de bioseguridad que recomendamos son demasiado importantes. Y en este momento yo creo ya no debe haber ninguna parte de la población que no sepa lo que es la enfermedad y que no sepa los medios que hay y de bioseguridad. Ustedes hacen tanto hincapié, tanto beneficio a la población como para que yo ayer veía en un país hasta incluso los están golpeando los policías, aquellos que no usan barbijo. Es decir, la no solo es nacional, es internacional, es mundial, y por eso se mantienen los niveles de transmisión. Doctor, y ya para poder ir cerrando la entrevista, se habla mucho acerca de los estragos que está ocasionando la nueva cepa detectada en el Brasil. 3.000 muertes por día se están registrando en este país vecino. Se habla de que ya estuviera en el país. ¿Qué pasa con esta situación y qué se sabe de esta nueva cepa? Se habla del ataque a los jóvenes, a los niños. Si usted nos puede orientar un poco más. Sí, según los estudios, hay 3 cepas que son demasiado peligrosas por la transmisión. Una es la londinense o digamos la otra es la de Sudáfrica, y esta nueva cepa P amazónica que está demostrando que tiene, al igual que las otras, alta transmisibilidad, es decir, se propaga más rápidamente que las cepas anteriores y también tiene una mayor letalidad, mayor capacidad de causar casos graves y fatales. Entonces, si hablamos en el contexto real, nuestra población del Oriente, vivimos pues en contacto permanente con Brasil, tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera, que son frontera activa, de paso diario, entonces casi con seguridad que están ya en nuestro territorio, lo ha denunciado el epidemiólogo del Beni, ha dicho que ya hay casos que lo han visto de ese comportamiento, y entonces hay que tomar las medidas suficientes necesarias antes de que empiece a ganarnos la batalla porque se propaga muy rápidamente. Entonces, esta situación real que estamos viviendo y que el Brasil la está sufriendo en este momento. Muy bien, le agradecemos muchísimo, doctor, por esa valiosa información. Es importante que sigamos insistiendo, ¿no?, acerca de los cuidados que debemos tener y además mostrarle al país lo que se está haciendo para combatir esta pandemia. Le agradecemos por su tiempo. Dios le bendiga, doctor. Muchas gracias, muy amable. Yo creo que lo importante es que cada persona, un vigilante de la salud, que le diga al vecino, que le diga a los compañeros, por favor cumplamos. Las reuniones pueden hacerse al aire libre, con un distanciamiento adecuado, con control adecuado, con uso de alcohol gel, con uso de barbijos. Podemos empezar a vivir una nueva forma de vida y de prevención. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, doctor, un placer tenerlo con nosotros. Vamos a seguir con más consejos.